En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenas tardes a todas las senadoras, a las diputadas, senadores y diputados. Le doy la más cordial bienvenida a la ministra del Interior y de Seguridad Pública, la ministra señora Isquia Siches, que se encuentra participando en forma telemática. También ha sido ministro, secretario general de la Presidencia, don Giorgio Jackson, que se encuentra presente de manera presencial. El objeto de esta sesión es continuar con el estudio del proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, boletín número 13.086-7, iniciado en moción, entre otros, del senador Puig, acá presente también, así que le damos la bienvenida. Esta sesión estaba citada por acuerdo de la comisión de la semana pasada, de 15 a 16 horas, nos autorizó la sala del Senado a sesionar en forma paralela a la sala donde hay una sesión de pleno, donde se da cuenta por parte del Directorio de Televisión Nacional, y entre medio de la citación ocurrió un hecho nuevo que es de público conocimiento, que es la decisión del gobierno del presidente Boric, anunciada por la ministra del Interior presente en esta sesión, de decretar un estado de excepción constitucional, el estado de emergencia en la macrozona sur, en la región de Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío. Entonces, la pregunta que le cabía a muchos parlamentarios era qué hacíamos con el estado de tramitación de este proyecto de infraestructura crítica o estado intermedio, como se le ha denominado, y conversando con todos los miembros de la comisión, con todas las senadoras, con todas las diputadas, concluimos que lo mejor era hacer la sesión formalmente y de cara al país, de cara a la ciudadanía, de cara a los medios de comunicación, tomar una definición respecto del futuro de la tramitación de este proyecto. Y para eso resolvimos invitar el día de ayer a la ministra del Interior y Seguridad Pública y también al ministro secretario general de la Presidencia. Yo les quiero agradecer a ambos por participar en esta sesión, porque además los invitamos con muy poca anticipación, con menos de 24 horas de anticipación, y tuvieron la plena disposición de participar. Entonces yo le voy a dar la palabra a ambos ministros y después vamos a iniciar una ronda de consultas o intervenciones. No tenemos mucho tiempo, hasta las 16 horas, pero si maximizamos bien el uso del tiempo, podremos escucharnos todos y tomar una definición respecto del futuro de la tramitación de este proyecto. Así que le cedo en primer lugar la palabra a la señora ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Isquia Siches. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los señores y señoras parlamentarias que están en la sesión, al ministro Jackson también. Primero, excusarme por no poder estar presente físicamente en esta sesión. Tal como usted señalaba, tenía distintos compromisos como ministra del Interior y Seguridad Pública, algunas agendas que fueron difíciles de mover, y por ello quiero reiterar mis excusas. Tal como usted ha señalado en la introducción, es de público conocimiento que nuestro gobierno estaba evaluando poder presentar una indicación y una propuesta que nos permitiera avanzar en un estado de excepción mucho más acotado, que estuviera centrado en las rutas y carreteras. Tras la conversación con los parlamentarios de gobierno, como también con los partidos políticos de gobierno, acordamos avanzar en la utilización
de los actuales instrumentos vigentes junto a una serie de medidas que se implementaron dentro de un plan llamado Buen Vivir, medidas en materia de restitución territorial, avances en diálogo con acompañamiento del sistema de Naciones Unidas, así como también distintas medidas de inversión en distintas carteras en materia de infraestructura, vialidad, telecomunicaciones. Es por ello que hemos dejado las iniciativas y las propuestas que esperábamos tramitar y esperamos que en el contexto del proceso de plebiscito de la nueva Constitución se puedan evaluar también en un futuro eventuales nuevos instrumentos. Hasta la fecha, nosotros como gobierno no esperamos seguir la tramitación de la propuesta que inicialmente se comunicó para convocar a esta comisión mixta y frente a ello estamos también disponibles al diálogo y al parlamentario. Perfecto, muchas gracias, ministra. Le ofrezco la palabra a continuación al ministro secretario general de la Presidencia, señor Giorgio Jackson. Vamos a ver si llega. Bueno, sí, se puede, me corro un poquito. Sí, bueno, muchas gracias, presidente. Saludar a todos, a todas, por supuesto también a la ministra del Interior. Tal como se ha expresado, acá hay un intento de tener una agenda integral respecto tanto a los problemas de fondo como también a aquellos problemas que son de corto plazo. Por eso en estas tres dimensiones que ha mencionado la ministra, muchas de ellas son labores ejecutivas, en otras vamos a requerir también de la concurrencia del Congreso. Saludar al senador. Bien usted. En ese sentido, también dentro de las acciones que van a ser de carácter legislativo está el Ministerio de Pueblos Indígenas, al cual vamos a tratar de, en un trabajo de indicaciones, poder presentar también una agenda en la que podamos avanzar en esa dirección. Y el último punto, que justo se cortó un poquito el internet, pero que creo que es importante que mencionaba la ministra, es respecto a las herramientas a nivel constitucional que se pueden tener en términos del uso de las Fuerzas Armadas para ciertas labores que tengan carácter de seguridad o que sean fundamentales para la seguridad nacional, en el más amplio sentido de la palabra. Y para eso nosotros creemos que es prudente, dentro de estos meses que quedan previo al eventual cambio en nuestra Carta Magna, el ocupar las herramientas que están disponibles después de haber hecho una evaluación y por lo tanto que posterior a ese resultado nosotros podamos tener eventualmente ahí la posibilidad de comparecer acá y decir de qué manera podemos adecuar los instrumentos, ya sea a nivel constitucional o a nivel legal, para poder tener estas protecciones que busca este proyecto. Es de público conocimiento también, así lo conversamos en su momento con el presidente de la comisión, que este proyecto de ley en moción, de aquí tenemos a uno de los mocionantes, al senador Kenneth Pugh, no está la senadora Aravena, ¿no es cierto? No. Que sería o funcionaría de alguna manera como un vehículo por el estado de tramitación en el que estaba, más que por las disposiciones que tenía, y eso fue transparente desde un comienzo, pero como Ejecutivo, al ya haber implementado lo establecido en la Constitución, en los estados de excepción, en este caso el de emergencia, no insistiremos en la presentación de indicaciones sin perjuicio de lo que acá se acuerda. Nosotros creemos prudente que ante la eventualidad de un cambio en la Constitución, que podamos esperar ese suceso para poder decidir de qué manera, ya sea, insisto, a nivel legal o a nivel constitucional, se aborda el aspecto de la infraestructura crítica, que entendemos también ha sido una prioridad levantada por varias y varios de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Jackson. Bueno, de hecho, a propósito de que usted tocó el tema constitucional, en la propuesta de borrador de la Convención Constitucional no está incorporado este estado de excepción constitucional, el estado de emergencia, y de allí que algunos senadores, senadoras, diputados, diputadas nos han planteado la necesidad de establecer este instrumento para este o para cualquier gobierno, que permite que sin recurrir a un estado de excepción constitucional y sin afectar derechos y garantías individuales se permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica. Le voy a ofrecer en primer lugar
la palabra al senador Kenneth Pugh, después a la senadora Luce Onsperger, después al senador Quintana. Sigo anotando el uso de la palabra: diputado Andrés Lonton, diputado Eric Aedo, diputada Navellán, diputado Soto, en ese orden, después obviamente todos los que quieran intervenir. Senador Kenneth Pugh, principal autor de este proyecto, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a la ministra del Interior y Seguridad Pública, quien nos acompaña de forma telemática, y al ministro secretario general de la Presidencia, quien está aquí presencial. Se agradece su presencia con tan poco tiempo de aviso. Quiero partir mi fundamentación en base a la idea matriz y básicamente el proceso que ocurrió en el Senado. La idea matriz nace en base a la jurisprudencia comparada de países con estándares democráticos altos, donde se requiere el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger algo que es sensible para toda la ciudadanía. Y me refiero a la infraestructura crítica nacional, infraestructura que tiene que ser cuidada física y digitalmente. Tenemos en paralelo un proyecto de ley que está ya iniciada su discusión de la protección digital. Pero la física es un proceso que requiere coordinar desde la protección que tiene la infraestructura, ya sea orgánica o privada, contratada, la protección policial, pero cuando el riesgo es mayor se requiere de protección de las Fuerzas Armadas, porque es un objetivo para algún grupo. Este puede ser un grupo nacional o un grupo transnacional, puede venir de otro país. Y es por eso que en los países donde esto ya existe, especialmente en Europa, es una facultad presidencial y no es un estado de excepción. Yo creo entonces, señalar, señor presidente, que quizá la discusión se fue mucho por el lado del estado de emergencia, una excepción constitucional, y lo que estamos discutiendo aquí es un cambio al artículo 32, que son facultades del presidente. Perdón, senador, que lo interrumpa un segundo. Quiero pedir silencio en la sala. Está haciendo uso de la palabra el senador. Muchas gracias, señor presidente. Encuentro muy adecuada su observación. Nuevamente, la idea matriz es el artículo 32 y básicamente en el número 17, donde se agrega una nueva facultad con una condición. Y la condición es que exista un informe de inteligencia, una alerta estratégica del sistema de inteligencia del Estado, que le permita al presidente entender que una infraestructura crítica está bajo amenaza y pueda desplegar fuerzas militares que complementen las que ya existen para evitar que ella sea atacada, destruida, que produciría un problema mayor. Por lo tanto, la anticipación de fuerzas ya es una maniobra que permite desarticular e incluso desactivar. El solo hecho de que se encuentren fuerzas en un lugar, a aquellos que querían atacarlo probablemente no lo ataquen. Y si los atacan, se verán enfrentados a las reglas de uso de la fuerza. Si usan armamento militar para atacarlo, bueno, también existirá la misma proporcionalidad. En tal sentido, esto no afecta las garantías constitucionales, se mantiene el mando jerárquico de la fuerza como está dispuesto y le da al presidente una nueva facultad. No es un estado de excepción. Se le puso como nombre un estado de alerta. Probablemente sea mejor llamarlo una situación de alerta. Y es un instrumento más que se puede usar o no se puede usar. No es necesario que se sienta forzado el Ejecutivo y al contrario, es parte de esta caja de herramientas o de juegos de lápices, si es un arquitecto, poder diseñar algo que es una respuesta de una estrategia tonal. El subsecretario de las Fuerzas Armadas, él es un experto en un general francés, el general Boffré, que habla de la estrategia total, que los problemas se enfrentan políticas, económicas y finalmente militarmente. Hoy tenemos un problema grande en el país y yo invito a estudiar una estrategia total de todos estos campos de acción que puedan ayudar a resolver y ojalá postergar al máximo el empleo de las fuerzas militares. Porque la ciudadanía se pregunta, ¿para qué se sacan las Fuerzas Armadas a la calle? Con justa razón. Porque si no van a tener facultades o competencias y no existe toda una estrategia para desactivar violencia armada con armamento de guerra, se exponen. Volviendo entonces al proyecto, señor ministro, yo creo que este es un proyecto, se puede discutir en cualquier momento. El señor presidente ya lo ha señalado, no está en el borrador de la nueva Constitución y probablemente, como todas las constituciones, todas tienen que ser reformadas. Proponemos hacer una reforma ahora, que es oportuno, dejarla, y por eso si hay alguna aprehensión, poder llegar a los ajustes. Yo debo recordar que el Senado alcanzó los 3/5, porque se entiende que es un instrumento que le faculta al presidente proteger qué es lo que quiere la ciudadanía, que sus activos y más importantes, su infraestructura crítica, si es que se sabe que va a ser amenazada. La pregunta es, bueno, ¿y por qué no hicieron algo? ¿Por qué no hicieron antes algo?
no después. Todas las medidas, los estados de excepción están pensando en situaciones que ocurrieron, de catástrofe, porque tuvimos un terremoto, tsunami, de emergencia, porque tuvimos una conmoción interna grande, de sitio, bueno, qué decir, estamos en una situación más complicada y asamblea estamos en guerra. O sea, cosas que ocurrieron. Este es el único instrumento preventivo con que contaría el Ejecutivo, si lo desea usar, y además está basado sobre algo que también tenemos que trabajar. Quiero recordar, señor presidente, está en la Cámara de Diputados en discusión el proyecto de reforma de nuestro sistema de inteligencia del Estado, que tenemos que discutirlo. Chile tiene que tener buena inteligencia para que el presidente pueda tomar buenas decisiones, y para eso tendremos que buscar el acuerdo para avanzar. El boletín, entonces, 13.086/07, se basa en eso. Una situación que no es hipotética, es real, le ha ocurrido a muchos países, una facultad nueva al presidente o presidenta para poder desplegar fuerzas militares de forma anticipada, a proteger, a defender. Ellos no van a atacar, no van a salir en respuesta a nadie. Y en defensa tienen que actuar obviamente con la legítima defensa, con todos los instrumentos jurídicos que tenemos, porque no han llegado a cumplir una tarea que no sea aquella que está expresamente definida en la directiva, que indica la alerta que se está recibiendo, el por qué se tiene que cumplir, sobre qué objetivo, y el tiempo que se cree que es el prudente para actuar. Señor presidente, yo creo que esta es una reforma constitucional adecuada a todas las normas internacionales, se protegen todas las garantías de la sociedad, no se afecta ni el libre tránsito, ni ninguna de las garantías constitucionales, y tal como lo dije, si se quiere, se usa, y si no se quiere, no se usa. El problema es que después, teniendo un instrumento igual, se tendrá que responder a la ciudadanía por qué no se usó sabiendo que había una alerta sobre un ataque a una infraestructura crítica. Para resolver ese problema existe esta propuesta que tiene el amplio apoyo en el Senado, y buscamos, ojalá con los diputados, poder encontrar el punto de equilibrio que dé las garantías. Queremos que sean con las máximas garantías para que esto pueda avanzar. Y si se va a usar bien, y si no, no es problema. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Puig. Como se trata del autor principal del proyecto, le dimos 2 minutos más. Al resto de los miembros de la comisión le vamos a pedir que se ciña al tiempo de 5 minutos establecido en el reglamento. Senadora Luz Edsperger tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro Jackson y a la ministra por acompañarnos hoy día en esta reunión. Efectivamente, presidente, yo creo que aquí hay que sacar el análisis de este proyecto de la contingencia y no asociarlo a la situación de la Araucanía. La situación de la Araucanía, el Ejecutivo decidió, ¿no es cierto?, que la iba a resolver de otra manera y decretó estado de excepción. El que haya hecho eso, desde mi punto de vista, no significa que nosotros no debamos poner término a lo que es el proceso de esta comisión mixta de infraestructura crítica. Creo que es una muy buena herramienta que, como muy bien explicaba el senador Piu, va a depender del Ejecutivo utilizarla o no utilizarla. Creo que acá la finalidad, lo hemos dicho reiteradas veces, hoy mucha de la infraestructura crítica es resguardada por carabineros. Y cuando uno ve que el país tiene un grave problema, y no es responsabilidad de este gobierno, viene hace rato con un grave problema de seguridad, en que a la comuna y a la ciudad que uno vaya, lo que la gente pide son más carabineros. Los carabineros no se compran, no se inventan, ¿no es cierto?, se forman, y por lo tanto ningún gobierno puede sacar de un sombrero, como puede sacar conejos, puede sacar carabineros. Y lo veíamos, presidente, y yo tengo que decirlo, lo veíamos en el anuncio que hace poco hizo el gobierno de que eligió algunas comunas para reforzar con carabineros. Dentro de esas comunas eligió a la ciudad de Iquique, de la parte o capital regional de la región de Tarapacá que yo represento. Pero los 50 carabineros que presentó en Iquique los bajó de la comuna de Alto Hospicio. Entonces, a la región no llegaron nuevos carabineros. En los 50 carabineros, y voy a ser súper transparente, los 50 carabineros de Alto Hospicio que baja a Iquique, tampoco eran de la comuna de Alto Hospicio, eran de Antofagasta, que estaban ayudando en Alto Hospicio por la grave crisis de seguridad, producto de la crisis migratoria clandestina que existe en mi región, que existe precisamente en la ciudad de Iquique y Alto Hospicio. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente los carabineros no se inventan, y si hoy día podemos, a través de este proyecto,
¿no es cierto?, lograr a lo mejor que hay algunos carabineros que hoy resguardan infraestructura crítica, lo puedan hacer el día de mañana las Fuerzas Armadas y esos carabineros poder dedicarse 100% a su labor principal, que es la mantención del orden público, cuidar la seguridad de las personas. ¿Por qué no hacerlo? Más aún cuando, reitero lo que aquí se decía, lo que se modifica es el artículo 32 de la Constitución, en su número 17, en que se le entrega una facultad al presidente, nadie va a obligar, sino que ciertas circunstancias se puede utilizar. Sobre todo con la grave crisis hoy día que estamos viviendo, que en materia de seguridad, y estamos hablando de crimen organizado. La frontera en Colchán está tomado por el Tren de Aragua, en la ciudad de Alto Hospicio está instalado el cartel de Jalisco, y no lo digo yo, lo dicen los informes del Ministerio Público en la materia. Entonces, a mí me parece que proyectos como estos fortalecen la seguridad y la mantención del orden público, que es la primera obligación de todo gobierno. O sea, para poder desarrollar todo lo demás que tiene que desarrollar un ejecutivo, lo tiene que haber en el país orden público, cosa que hoy día no está haciendo. En mi región hay todos los días un crimen, un asesinato, muere una persona. Y no es que muera así simplemente, o sea, son verdaderos ajusticiamientos en que se filman y luego son transmitidos en las redes, como que estas personas hoy día se están jactando de lo que están haciendo. Son crímenes violentos que nosotros no estábamos acostumbrados a ver, que hoy día la gente no puede vivir en paz y por lo tanto hay que darle herramientas, ayudar al gobierno a mantener el orden público. Y vuelvo a decir, creo que esto es una buena herramienta. El presidente, la última sesión que tuvimos en esta materia, en que había una mayoría favorable, y en lo que sí quedamos medio parados era porque yo sí creo que lo que habría que mejorar en este proyecto es la definición de infraestructura crítica, porque creo que no es la misma en Santiago o en una ciudad grande que en una región. Probablemente en Santiago un supermercado no tiene por qué ser infraestructura crítica, pero sí lo puede ser en una ciudad en que es el único supermercado y que si ese se destruye la gente queda sin abastecimiento. En fin, creo que lo que podría mejorarse acá es la definición o hacer una definición regional de qué debe entenderse por infraestructura crítica. Pero creo, presidente, que independiente, si están los votos, fantásticos, si no están, bueno, pero yo le pediría que siguiéramos adelante con la tramitación de este proyecto y señalarle, con esto termino, presidente, al Ejecutivo, que acá no es que estemos viendo esto por el tema de la Araucanía. Yo creo que el tema es mucho mayor, esto es una herramienta permanente, una modificación a la Constitución que se quiere hacer para tener una nueva herramienta que pueda aportar al orden público. Y finalmente, el que tengamos un plebiscito para una eventual nueva Constitución en septiembre no nos puede paralizar como Congreso. Menos, no quisiera que el Gobierno siga diciendo eso, porque en algunos otros proyectos, vengo de la Comisión de Gobierno en que nos cuentan cosas que van a hacer, incluso a algún senador le dijeron por qué no lo hacen después del plebiscito y el mismo gobierno dice no, hay que avanzar ahora. Efectivamente, así me parece. Todos aquellos que tenemos funciones debemos ejercerlas hasta el último día que nos toque dicho ejercicio. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Luz Ensperger. Le ofrezco la palabra al senador de la región de la Araucanía, Jaime Quintana. Muchas gracias, presidente. Quiero también valorar esta instancia y saludar a los señores ministros y a los colegas que nos acompañan, señores ministros, señor ministro. Yo quiero justamente, a propósito de lo que usted señala como presenta, senador por la Araucanía, yo quiero destacar que el autor de este proyecto, el senador Kenneth Pugh, no haya mencionado una sola vez la palabra Araucanía ni la expresión conflicto mapuche, ni nada étnico que se le parezca. Y eso no es menor, porque yo creo que este es un proyecto que está en discusión aquí, más allá del momento y del contexto al que se presenta. Este es un proyecto que se presenta no a propósito del contexto de la Araucanía, incluso yo quisiera ir un poco más atrás. La propuesta original del senador Pugh contemplaba un nuevo artículo 42 bis, me corrigen los juristas que hay mucho en esta instancia, un nuevo 42 bis. ¿Qué significa eso? Es decir, entre el estado de emergencia y el estado de asamblea, incorporar este punto, básicamente en la lógica de la propuesta original del propio gobierno actual del presidente Boric, de un estado de intermedio. Y eso finalmente, en su oportunidad, no tuvo mayor eco. Yo quiero destacar el rol que tuvo aquí en esta misma instancia el senador Huenchumilla, el senador de Urresti, el senador Pedro Araya, entre muchos otros colegas en aquella época, de lo que yo pude seguir de la discusión. Entonces, yo creo que este es el debate más desideologizado, por así decirlo, para abordar este tema. Y por lo tanto, dado además que el propio presidente Boric no ha clausurado este debate en su intervención que ha hecho la propia ministra Siches cuando plantean este tema y toman el camino
del estado de excepción es porque finalmente se quedaron sin otras herramientas en el plano legislativo. Yo quiero decir, a propósito de una discusión también pública que se dio ese día, de que no había, si me escucharía, sería bueno que no escucháramos, porque instancias como estas no han habido efectivamente diálogos del presidente, las bancadas de los diputados, senadores con el presidente, con los ministros, pero no un diálogo en donde podamos ver los pros y los contras de esta discusión. Se decía, reitero, de que no había votos en el Parlamento. Yo quiero decir que Infraestructura Crítica contó en su momento con una mayoría en el Senado, en el vilipendiado Senado, una mayoría, y también con mayoría en la Cámara. Lo que pasa es que no alcanzó el quórum. Creo que fueron 76 votos en la Cámara en su oportunidad en 2020. Insisto, en un momento muy distinto al que tenemos al actual. Yo entiendo que el presidente de la época, Piñera, intentó apoyar esta iniciativa del senador Kenneth Pugh a propósito de la quema de un hospital. Estamos hablando de delitos de esa entidad, señor ministro, por su intermedio. Sí, claro, un hospital. Estamos hablando de delitos en donde evidentemente las fuerzas policiales de control de orden público se ven superadas, como puede ser la quema de un hospital, como puede ser el intento de hacer explotar un puerto, como puede ser el intento, ¿no es cierto?, de destruir una planta generadora eléctrica. Digamos, son circunstancias en donde claramente cualquier policía se va a ver superada, más aún en la situación actual. Esto poco se dice, porque nosotros tendemos, y sinceremos la discusión, a llevarnos en una ambivalencia permanente entre las fuerzas que plantean y que propugnan el populismo penal y aumentar de pena, en fin, y la solución es respaldar a Carabineros. ¿Ya? Y por otro lado, sectores políticos también que dicen, no, mejor en materia de seguridad no avancemos mucho, no regulemos mucho. Parece ser que algo de eso no ocurrió en este último tiempo. Y por eso que el presidente quedó sin herramientas. Y por eso yo valoro al ministro Jackson, a la ministra Sichel, que están aquí en esta discusión, escuchando, tomando nota y viendo que esta puede ser una opción para circunstancias, insisto, que se ve superada. Quiero ir terminando y decir que lo que planteé al comienzo, esto no está pensado en la Araucanía, pero sí está pensado en situaciones de amenaza, riesgo inminente, como se ha dicho acá en la propuesta final. Esto no restringe libertades ni derechos de las personas. Eso es fundamental. No restringe como sí lo hace el estado de excepción. Cualquier estado de excepción sí restringe, de la esencia, ¿no es cierto?, el restringir derechos. Aquí no se restringen derechos. Y así como el estado de excepción, usted lo instala y no puede sacarlo más, porque se instala también una falsa sensación de seguridad, cosa que no es real. Yo recuerdo en la 7ª renovación del estado de excepción, cuando el coordinador de la llamada macrozona sur, un término que está asociado solo a cuestiones negativas, porque la macrozona sur, este concepto que algún creativo instaló hace 2 años atrás o 3 años atrás, no está asociado salvo a indicadores criminales y tiende a estigmatizar la zona. Esta herramienta eventual, si se creara de infraestructura crítica, como no está asociada a la Araucanía, no está pensada jamás para la Araucanía, porque lo decía muy bien el autor del proyecto, esto es físico y también es digital. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad impulsada por la presidenta Bachelet, les recuerdo al Ejecutivo que este año vence el quinquenio de vigencia de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, lo menciona la presidenta Bachelet 1.000 veces. 1.000 veces el tema del concepto de infraestructura crítica, cómo enfrentamos, y el rol también que van a tener las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que el presidente hizo lo que tenía que hacer, no tenía más herramientas, pero mi temor es que nos quedemos cortos. En el sur, en el norte, en cualquier lado, nos quedemos cortos con esta herramienta que se utilizó recién y por lo tanto tengamos una que los países, como se ha dicho, con las democracias más avanzadas plantean. Y sí quiero compartir con la senadora Lucía Esperi que estas decisiones, como son emergentes, como se va en escalada de violencia, no es algo que podamos dejar para el resultado de la convención. Yo creo que es un tema que amerita actuar ahora, porque buena parte de la mayor cantidad de hechos, no sé si la mayor, esto sería bueno objetivizarlo, pero los delitos que estamos conociendo hoy día tienen que ver con malas decisiones de los últimos años. Se habló de una reforma a Carabineros que era indispensable, tenemos debilidades estructurales en la policía, pero esa modernización no se hizo o se hizo mal, se hizo con los mandos, no con la tropa, se hizo homologando la policía de investigaciones con la policía uniformada cuando son de naturaleza muy distinta. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Quintana. Le ofrezco la palabra al diputado Andrés Longton. Gracias, presidente. Presidente, yo comparto lo que dijeron los senadores que me antecedieron, por lo tanto no me voy a alargar más de la cuenta. Yo creo que esta mixta se cita por una finalidad, lamentablemente fue al revés de cómo deberían haber sido las acciones, en definitiva. Es decir, no se llega a acuerdo, se cita la mixta sin tener un acuerdo previo, pero finalmente esa falta de acuerdo nosotros la podemos convertir en una oportunidad. Estas herramientas, muy bien dice el senador Pugh, están en las democracias más modernas. Y esa amplia mayoría que se aprobó en el Senado, y aprovechando también el envión de que parlamentarios que en su momento estuvieron en contra cuando eran oposición,
y hoy día están a favor, nos puede llevar a construir una amplia mayoría en ambas cámaras. Porque si no, nos entendería que el presidente haya dado el visto bueno para un estado de excepción, pero no para un estado de infraestructura crítica. La verdad es que eso sería contraproducente y sería contradictorio, porque finalmente esta es una herramienta que te permite manejar de mejor manera eventos para resguardar el orden público en todo el país, no solamente, como bien decía el senador Quintana, en la Araucanía. Entonces, finalmente, ese acuerdo que nosotros tuvimos, que se llegó al Senado, presidente, y que en definitiva en la Cámara de Diputados no se aprobó por un estrecho margen, no vemos cómo en estos momentos el gobierno o los parlamentarios oficialistas, que además lo han dicho públicamente, no estarían por avanzar en esto si es que se manifestaron a favor del estado de excepción. Entonces, nosotros no podemos esperar el resultado de la constituyente. Tendríamos que cerrar todo por fuera, es decir, paralizar el Congreso completo. Por lo tanto, esa no es una vía posible. Es un estado de infraestructura, presidente, que además, como bien decía el senador Quintana, no restringe derechos fundamentales. Por lo tanto, el gobierno es una herramienta que puede aplicar de manera permanente cuando vea que, en definitiva, hay un desborde desde el punto de vista de orden público. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad, presidente. Hay un texto que tiene una amplia mayoría y, por lo tanto, yo propongo, presidente, que podamos trabajar esto con los equipos jurídicos para efectos de poder en una próxima sesión tener una propuesta que vaya obviamente acorde al texto base y así poder votarlo lo antes posible, presidente, y de esta manera poder sacarlo del Congreso y así tener un proyecto aprobado que en definitiva va a ser una herramienta más que el presidente de la República va a poder utilizar para resguardar el orden público. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lonton. Le ofrezco la palabra al diputado Eric Aedo. Muchas gracias, presidente. A través suyo, por su intermedio, saludar a la ministra del Interior, al ministro Giorgio Jackson, que está acá también con nosotros, y comenzar diciendo que no llegamos acá a esta comisión como tabula rasa, llegamos acá a partir de nuestras experiencias. Yo llego a esta comisión habiendo vivido la experiencia del 27F en Concepción, siendo gobernador de la provincia de Concepción, y por tanto me tocó vivir la necesidad de control y orden bajo un clima de amenaza y de grave desorden público. Con esa experiencia me siento hoy día en esta comisión. Y creo que en el punto de enfrentar la violencia, en estos últimos días todos hemos avanzado. Y yo valoro el avance que ha tenido el gobierno en esta materia, lo valoro. Sé que no ha sido fácil la decisión de un estado de excepción, que ha tenido sus complicaciones al interior del gobierno, de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, pero han avanzado y eso se valora. Y si han avanzado y todos hemos avanzado, ¿por qué retroceder? ¿Por qué retroceder si hemos avanzado? Y en ese sentido, creo que tenemos la oportunidad de entregarle al gobierno, a este gobierno o a otro gobierno, un nuevo instrumento de orden público, de control de la violencia y de enfrentar el crimen organizado. Y por eso creo que esta comisión tiene la oportunidad de avanzar en la discusión, como lo han planteado los senadores, recién el senador Quintana, en este instrumento que va a ser vigente de manera permanente y, como bien lo han planteado, no a la macrozona sur, y lo dijo muy bien el senador Quintana, que es casi una caricatura, como también es una caricatura hablar de la violencia rural, porque en el campo violencia rural es mover los cercos, robarse las vacas. Es distinto de disparar con fusiles automáticos, eso no es violencia rural, eso se llama terrorismo y crimen organizado. Y por tanto creo que esta comisión tiene la oportunidad de avanzar, porque todos hemos dado en los últimos días, en las últimas horas, paso hacia un acuerdo más permanente de enfrentar esta violencia. Y en esa misma línea, y sé que es una cosa distinta, pero quiero dejarla planteada, creo que también es importante que avancemos en algún minuto en un proyecto que dote al Estado chileno, a los gobiernos de Chile, de un sistema de inteligencia de mucho mejor calidad. Yo soy demócrata cristiano,
provengo de una familia muy a la izquierda. Y yo sé que en el mundo de la izquierda, cuando uno habla de sistemas de inteligencia, a lo que a la gente le suena es a DINA, a CNI, a tortura. Pero luego de 32 años de democracia, un sistema de inteligencia en un sistema democrático como el que vivimos, es protección del Estado, es protección de los ciudadanos y es anticiparse a los hechos que hoy día nos desbordan en distintas partes del país y principalmente en el crimen organizado. Yo, presidente, con esto cierro, creo que sería absurdo que ya que hemos avanzado, ya que estamos sentados en esta mesa, ya que hay una propuesta que han planteado senadores, nos negásemos a seguir avanzando en un proyecto de esta naturaleza. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Erika Edo. Le ofrezco la palabra a la diputada Gloria Navellán. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los ministros, la ministra que está de manera telemática y el ministro que está presencial. Y quiero, la verdad es que los he escuchado a todos atentamente, he leído las propuestas que hace este proyecto y yo quiero hablar desde mi papel como traiguenina, en el corazón de lo que algunos denominan zona roja. Y habiendo sido testigo, además, durante más de 20 años de todo lo que sucede allá, teniendo amigos muertos, asesinados, de todas las razas, porque algunos hablan de distintas razas, yo tengo amigos muertos de ambos lados. Por lo tanto, creo que puedo dar un fiel testimonio de lo que se vive allá. Y tal como dice el senador Quintana, yo creo que esta ley es importante que no sea con apellido, porque entender que este proyecto es solo por lo que sucede en la Araucanía, donde somos presas de terrorismo, de carteles organizados de narcoterrorismo y donde tenemos a estos terroristas más armados que cualquier ejército, porque esa es la realidad, señor presidente. Más allá de eso, yo creo que la situación del país de seguridad hoy día amerita tener un instrumento como este. Nosotros tenemos embalses a lo largo de Chile, tenemos aeródromos y aeropuertos a lo largo de Chile, tenemos infraestructura vial, de transmisión eléctrica, etcétera, de trenes a lo largo de Chile. Toda esa infraestructura sirve a los ciudadanos y por lo tanto, si en alguna oportunidad esa infraestructura está en riesgo, como ha estado muchas veces por lo demás, es nuestro deber poder legislar para que esto se prevenga. Acá se habla claramente, y me encantó las palabras ocupadas, este es un proyecto de anticipación, es un proyecto de prevención. Y hoy día no podemos seguir legislando a hechos consumados. Debemos ser capaces de prevenir lo que viene. Sabemos la tremenda amenaza que significan los carteles de droga extranjeros que ya operan en Chile. Sabemos la tremenda amenaza que significa el ingreso de personas de manera indiscriminada, muchos de ellos delincuentes de alta gama. Sabemos la amenaza que significa el hecho de tener carteles narcoterroristas operando en el sur de Chile. A mí tampoco me gusta la palabra macrozona sur, sur de Chile. Y por lo tanto, en vez de seguir parchando las situaciones a las cuales nos vemos enfrentados, aquí tenemos un instrumento que realmente permite prevenir en beneficio de cualquier ciudadano de este país. Porque además, no nos olvidemos, los tipos de crímenes asociados a lo que acá estamos tratando de legislar, a la protección de la infraestructura crítica, violan los derechos humanos de los ciudadanos del país. Cuando en un camino rural, como es el camino entre Coyipulli y Yangol, se botan no una, varias veces postes de luz y queda sin luz sectores amplios de la ciudadanía, de los pueblos, la ciudadanía de esos pueblos es afectada. Cuando hay atentados, por ejemplo, a la línea férrea en el sector de Pidima, comuna de Ercilla, también se compromete infraestructura crítica. Cuando vemos atentados a embalses, a abastos de agua, que también han habido atentados ahí, cuando vemos daño a infraestructura que nos hace poder tener una mejor calidad de vida, eso es grave.
y por lo tanto creo que es deber de este Senado y de la Cámara de Diputados legislar previniendo un mejor bienestar para la ciudadanía del país, desde todo punto de vista y sin duda desde lo que sea todo lo que implique prevenir actos de violencia, actos de terrorismo y de carteles de droga como los que hoy operan en Chile. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la ministra, ministros y a todos los parlamentarios presentes. Presidente, yo primero quisiera plantear, digamos, que hay una cierta decepción que se produce en este debate legislativo, producto que se tomaron decisiones respecto de la materia que teníamos que resolver nosotros como comisión mixta, pero en un lugar distinto a esta mesa. Durante varias semanas estuvimos intercambiando información respecto de qué facultades se podrían entregar al gobierno, unos tenían unas miradas, qué controles se podrían hacer. Considerábamos que era favorable entregar una atribución especial para enfrentar situaciones especiales como las que estaban ocurriendo en la macrozona sur, pero todo se decidió, pero no en esta mesa, no en el Congreso. Aparentemente en un trabajo prelegislativo se impidió que avanzara una indicación sobre un estado intermedio y no tuvimos la oportunidad de conocer cuál era la mirada específica del Ejecutivo, cuál era la herramienta que pedía nuestro presidente a este Congreso. No alcanzamos a conocerla. Por eso la pregunta que hoy día deberíamos responder no es ¿qué vamos a hacer como Congreso? Nosotros tenemos facultad autónoma, en esto no existe iniciativa exclusiva, estamos convocados a conocer propuestas para resolver el debate que en algún momento atravesó por ambas cámaras. Y en eso la pregunta que tenemos que hacernos es ¿vale la pena seguir en este debate? ¿Vale la pena establecer un diálogo entre todas las bancadas para poder generar una propuesta de protección o resguardo de infraestructura crítica? Y eso es lo que tenemos que resolver. Yo por mi parte creo que sí. Yo creo que hay que dotar a todos los presidentes de la República de facultades, atribuciones, que verá cada uno cómo las desarrolla, que verá cada uno si la utiliza para enfrentar situaciones y cómo la utiliza, de manera más expansiva o de manera más acotada. Pero hoy día el Poder Ejecutivo tienen que tener facultades extraordinarias para enfrentar situaciones que son de esa naturaleza. No quisiera que más adelante tuviéramos que convocarnos extraordinariamente contra el tiempo, tratando de resolver, atravesados por la coyuntura que siempre es tan exigente, y pudiéramos, como decía usted, anticiparnos a los hechos, al futuro. Claro, yo soy partidario de este proyecto de resguardo y protección de infraestructura crítica, reducido en cuanto a los lugares o al tipo de instalaciones que hay que proteger. Pero me gusta, comparativamente con el estado de excepción constitucional, por el hecho que este proyecto de ley establece la utilización limitada de las Fuerzas Armadas para estos efectos, resguardo y protección de infraestructura crítica, pero sin tocar los derechos de las personas, sin afectar, sin restringir ningún derecho, ninguna libertad de las personas. Hay un límite claro, que son los derechos constitucionales de las personas, que no pueden ser tocados de ninguna manera en este ejercicio de esta facultad. A diferencia, como todos saben, del estado de excepción constitucional de emergencia, que permite coartar, restringir el libre tránsito, el derecho a reunión, y ahí hay varias medidas que el gobierno por lo menos no ha pensado utilizar, pero nada impide que pudiera, por ejemplo, establecer un toque de queda, establecer controles estrictos, en fin. Yo creo que no se justifica, pero este proyecto alternativo, de intermedio, como decía el gobierno antes, no limita derechos de las personas, sino que resguarda y protege infraestructura que de ser amenazada o recibir algún atentado produciría un grave daño o paralizaría, no sé, el aprovisionamiento de la alimentación de ciudad entera o el funcionamiento de la electricidad, etcétera. Estas facultades en Europa son habituales, fueron muy visibles cuando la yihad islámica amenazó y hizo atentados concretos en algunas ciudades de Europa, y todas se vieron obligadas
a proteger su infraestructura de metro, avenidas principales, y se hace evidentemente con los debidos controles y restricciones. Y eso es fundamental. No son atribuciones exclusivas ni para utilizar armamentos, son básicamente un patrullaje preventivo que opera con efecto disuasivo y tiene una virtud que aquí algunos la han mencionado, que libera a personal policial, que son los verdaderamente responsables de la seguridad pública para que cumplan con sus funciones. Yo no me coloco en la hipótesis de enfrentamiento entre civiles desarmados y militares, porque eso no es el objetivo. Algunos han cuestionado que se habrían dado una voltereta con relación a los estados de excepción que presentó en su momento el expresidente Piñera. Sobre eso yo creo que la situación es distinta, porque aquí lo han mencionado. En algún momento el expresidente Piñera quería utilizar esta atribución sin importar de que pusiera en contacto a los militares con civiles agresivos que atacaban hospitales o clínicas, pero desarmados, para sofocar el estallido social. Y eso creo que es desnaturalizar este instrumento. No tiene nada que ver con lo que se quiere hacer acá. Acá se quiere actuar de manera preventiva, con objetivos bien limitados y de manera bien estricta. Y yo estoy disponible, presidente, para avanzar en eso si es que la mesa del Congreso así lo requiere. Gracias. Gracias, diputado Soto. Senador Alfonso Urresti. Por favor, evitemos las muestras. Gracias, presidente. Ministro Giorgio Jackson y la ministra Siche. Revisando las votaciones de este proyecto, en la Comisión de Constitución, en la legislación anterior, yo voté en contra. En varios de los artículos fui el voto en contra por considerar que había una propuesta, una construcción, y me cito acá las palabras de Jaime Quintana, con una mirada puesta en el sur, en la macro zona sur, en este concepto que también comparto está mal utilizado. Y se hace referencia y se intensifica en esa situación la militarización, la instalación de fuerza y de esa manera pensar que se resuelve ese conflicto. Creo que los antecedentes de la semana pasada de esta situación intermedia que el subsecretario Monsalve planteaba, el Ministerio del Interior en general, luego de término de la movilización de trabajadores forestales, y digo trabajadores forestales, que al menos a mí me hace mucho sentido cuando los trabajadores, el que conduce, el viejo que maneja el camión, para decirlo en jerga chilena, es baleado, a mí me preocupa. Me preocupa también, no me gusta la quema y la destrucción masiva, no soy de acuerdo, pero hay límites, hay situaciones en que se afecta a mansalva y conocer a esos viejos, conocer a esos camioneros, a esos choferes, a viejos que trabajan en la industria forestal, que son motocerristas, trabajan en skidder. ¿Usted, ministro, conoce lo que son los skidder o no? ¿Ah? Sí. Ya. ¿Y los estroberos también los conocen? Ya, evitemos los diálogos. Otro día le hacemos el interrogatorio al ministro sobre los insumos. Ah, ya. Continúe, senador. Que cuando ocurren esas situaciones, que son esos viejos, esos trabajadores forestales con nombre, apellido, con oficio, con pega y familia, y que viven en nuestro territorio, sus familiares, su entorno, se genera una inquietud que va creciendo, que va provocando. Y por eso recojo la propuesta que el ministro Jackson, junto a la ministra, el subsecretario, nos explicaban en su oportunidad 2 lunes atrás, de construir un estado intermedio, una situación intermedia, y por eso lo concurrimos con eso y señalamos, estamos en discusión de legislar, de entender que hay infraestructura crítica y hay otra situación de restricciones de libertades o restricción de un estado de excepción constitucional como el que se ha decretado.
Y creo que eso abre una posibilidad de nuevos escenarios, nuevas inquietudes, lo que está ocurriendo en el norte, lo que ocurre en algunos grandes centros urbanos, lo que ocurre en el barrio MEX, que creo que también es una situación grave de zonas que son ocupadas por infraestructura crítica, incluso las propias metros, las salidas del metro, vías estructurantes que son ocupadas por bandas o por alguien que claramente está fuera del orden público. Entonces, creo que es bueno el nivel del debate que estamos haciendo. Creo, insisto, yo reafirmo mi voto. Aquí fue mi voto negativo porque fue un enfoque militarista respecto de la macrozona sur, y en eso yo no voy a estar disponible para aprobar algo de esa naturaleza. Pero cuando se plantea en concordancia con la discusión de la semana pasada de un estado intermedio, de una situación intermedia, de poder tener instrumentos para luchar con este tipo de situaciones en el norte, en el centro, en el sur, urbano o rural. Alguien señalaba una bomba, un estanque de agua, una subestación eléctrica que abastece un pueblo con el cual se alimenta el hospital y otra. Podemos discutirlo. Yo no comparto, por su intermedio, presidente, lo que dice el ministro Jackson respecto de esperar la nueva Constitución. Hemos estudiado, hemos revisado algunos aspectos en las materias sobre estos distintos estados de restricción de libertades o estados de excepción constitucional, y hay un catálogo que no incorpora esta situación. Entonces, creo que en el buen ambiente que hay, generar un debate que nos permita anticipar algo. En concordancia, yo creo que hay que leer la Constitución, va a ser el texto final que en un par de semanas más vamos a estar sujetos a plebiscitar, pero creo que es importante poder tener instrumentos. Y si esto no lo hacemos a propósito de un conflicto en particular, lo hacemos sino a través de una situación de país, creo que no debiéramos eludir esa discusión. Yo al menos lo planteo así. Mi oposición, mi rechazo se funda en la situación cuando creo que erróneamente lo planteó el ministro Desbordes. ¿Sí? Sí. En ese ¿ah? No, que Desbordes uno lo veía venir hacia donde iba, entonces o sea, yo creo que hay un error de planteamiento y justifico mi voto en esa situación. Creo que en este contexto es bueno generar el debate. Usted, presidente, tiene las atribuciones para convocar los integrantes. No hemos hecho óbice, yo creo que no hay que eludir la discusión. Están los autores acá del proyecto, uno de los autores. Yo disponible a discutirlo, a conversar, a argumentar y a no esquivar el bulto de la discusión, y hacía la precisión sobre los oficios de los trabajadores forestales, porque en ese oficio se conocen a quienes hoy día están siendo afectados también por esta situación, que terminan con un balazo, o terminan con heridas graves, o terminan con incertidumbre. Al menos yo aspiro a representar a esos viejos. Al menos yo también aspiro a representarlos como senador del Partido Socialista, a esa gente que trabaja, que se saca la mugre en trabajos bien pesados y que nos han respaldado siempre. Yo espero al menos representarlos para que la seguridad de ellos y de otras personas, de cualquier chileno o chilena, no se vea afectado. Por eso, presidente, el mandato a usted, en lo que corresponda, si hay que discutirlo, discutamos con todas las cartas sobre la mesa, y si esto ayuda a ese estado intermedio u otras situaciones que el propio gobierno nos planteó en ese acuerdo con los gremios cuando se depuso el paro y se colabora, encantado de contribuir a ese debate. Muchas gracias, senador Durresti. Tengo inscrito al diputado Jorge Alessandri, al diputado Jorge Brito. Le propongo a la comisión prorrogar por 10 minutos para poder escucharlos y tomar una definición. ¿Les parece? Así se acuerda. Diputado Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra del Interior, al ministro Jackson, que nos acompañan hoy día, también a los senadores y diputados. Varios parlamentarios hacían historia desde sus territorios de lo que había sido esto, en el contexto que había sido, y yo les quiero contar la visión desde la zona metropolitana de Santiago, porque también cuando se inicia el estallido social, se hablaba de que habían informaciones, ¿cierto?, de inteligencia, informaciones policiales,
de que venían ciertos ataques a infraestructura crítica de la ciudad. Y se hablaba de agua, luz, gas y telecomunicaciones. Y el debate en el Congreso, más bien en los pasillos, era que no tenía el Estado facultades para mandar fuerza pública o militar a cuidar esos recintos porque eran muchas veces privados. Y en ese contexto no podía Carabineros cuidarlo, no habían Carabineros además porque estaban dedicados a las otras cosas en las calles, ¿cierto? A los saqueos en los supermercados, a los incendios del metro, y las Fuerzas Armadas no podían. Entonces, al menos en el contexto metropolitano de Santiago, la discusión era esa. Y yo creo que es muy importante avanzar en esta herramienta extra. Este era un proyecto que dormía el sueño de los justos. El gobierno lo despierta, ¿cierto? Abre la ventana, le pone luz. Incluso anuncia en los diarios un cambio relevante. Finalmente no se hace necesario. Yo celebro que el gobierno haya avanzado en el estado de excepción. Pero creo que es muy importante por lo que decían la diputada Navellán, los senadores, la preparación. Si usted vota esta ley hoy, le permite a las Fuerzas Armadas prepararse para proteger esta infraestructura crítica. Las Fuerzas Armadas no improvisan. Si usted le pone dentro de sus misiones a las Fuerzas Armadas que va a tener que eventualmente proteger una planta eléctrica, las Fuerzas Armadas van a estudiar las plantas eléctricas, van a estudiar las plantas de gas, van a estudiar las antenas de telecomunicaciones, dónde están, cuáles son los accesos, qué explosivos las pueden atacar, cómo se pueden proteger, cuál es el plan B si falla la protección a una de ellas. Por lo tanto, esto permite que el presidente de la República de turno tenga una herramienta más. Al legislarlo ahora y no esperar a la próxima Constitución o a las próximas leyes, permite además que nuestras Fuerzas Armadas, manteniendo su profesionalismo de siempre, se preparen. Y tomo como muy importante lo que señalaba la senadora Luz Ebensberger, de que la lista, nosotros podemos desde acá sacar una lista base, pero evidentemente el presidente de la República tiene que tener facultad de ampliar esa lista, adecuándola a cada región y a cada territorio. No es lo mismo la zona metropolitana, donde hay 25 supermercados en una comuna, como la comuna de Ñuñoa, que un lugar alejado donde hay solo uno. Entonces ahí pasa a ser infraestructura crítica. No solo esa lista de luz, agua, gas y telecomunicaciones, en el caso de Santiago, el metro, por Dios que es estratégico, las autopistas concesionadas, urbanas, algunas privadas, otras no, también pasan a ser estratégicas, y yo le daría una lista desde el Congreso abierta para que el presidente de la República, a través de su delegado presidencial, pudiera decir qué cosa es estratégica. Pero ojalá de esta comisión mixta que ha despertado el Supremo Gobierno, que nosotros tomemos ese impulso que nos ha dado el gobierno, legislemos sobre infraestructura crítica y que el presidente Boric y los presidentes o presidentas que vendrán tengan una herramienta más para proteger a los chilenos y chilenas. Y respecto de una declaración de la ministra del Interior hoy día, que decía, abro comillas, no quiero a ningún comunero muerto, yo diría que hay que ampliar esa frase. Yo no quiero a ningún muerto. Yo no diría comunero o empresario o agricultor o camionero o chileno o extranjero. Yo no quiero a ningún muerto más. Y ojalá podamos dejar de agrupar a todo en grupos distintos de personas, como que yo protejo a unos y no a otros. Quizás el lenguaje de la nueva Constitución nos ha llevado a hablar demasiado de estos y no de estos otros, de los de este color y no los de este otro, de los de este pueblo originario y no de este otro. Yo protejo la vida humana y no quiero ningún humano muerto en ninguna parte del territorio de Chile. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jorge Alessandri. Diputado Jorge Brito. Bueno, gracias, presidente. Yo vengo acá también a interpretar, a representar, visiones que se distancian de lo que hegemónicamente o mayoritariamente acá se han expuesto. En el mundo se han involucrado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad al interior de los países. El caso conocido es el de Francia después de atentados terroristas, o el de Estados Unidos, por lo mismo. En Estados Unidos, para que las Fuerzas Armadas se involucren en el resguardo de infraestructura crítica, antes de eso, se activan por lo menos 5 etapas donde se va clasificando el riesgo de la amenaza, y primero se activa una guardia policial, después una guardia civil, y el último recurso es el involucramiento del aparato militar. Latinoamérica, donde está ubicada Chile, no es la excepción.
El fracaso de las policías en Latinoamérica y las redes de corrupción que se han alojado en su interior han hecho que algunos gobiernos, como el gobierno de Perú, el gobierno de Paraguay y el gobierno de Argentina, también aprobaran modificaciones para involucrar a las Fuerzas Armadas en el resguardo de infraestructura crítica. Esto, a mi juicio, desnaturaliza la misión y el rol de los militares. Creo que la condición actual de seguridad pública es alarmante y como cada uno habla de su experiencia, mi experiencia es como un porteño que vive en una escalera de un cerro Valparaíso, en la cual han asesinado a menos de 500 metros de donde vivo, o por lo menos a una persona por semana, por disparo. El último fue el domingo en la mañana, un disparo en el cuello a un joven de 16 años. Entonces, conscientes del nivel de peligrosidad que hoy hay en los espacios públicos y privados, lo que yo advierto es que ante el fracaso de las instituciones policiales hay una tendencia natural a involucrar al aparato militar porque ha demostrado tener mayor profesionalismo, mayor disciplina y mayor capacidad de reacción. Pero la seguridad hoy, no hace 20 años, sino que hoy, se advierte como un problema híbrido y mucho más complejo que hace 20 años. Es por eso que las amenazas se clasifican como amenazas híbridas, que buscan desestabilizar a los estados y a las instituciones. Y en ese sentido, el combate frente a frente, que es el para el cual se preparan las y los militares, es una de las perspectivas sobre las cuales se busca reducir la incertidumbre y dar mayores condiciones de seguridad a los países. Pero no es la solución, es una de las formas. Y a mi juicio, debiera ser una forma excepcional. Porque si el militar quisiera ser un patrullero de camino, va e ingresa a la escuela de policías que tienen a su cargo el patrullaje de los caminos. Pero dado que el militar en su naturaleza, en su ethos, es un combatiente para enfrentar amenazas externas y para enfrentar a un igual, es que, advierto yo, que el despliegue de los militares en el territorio nacional para poder resguardar infraestructura crítica puede llevar a muchas complejidades que hasta el momento no se han puesto en el debate. Por ejemplo, en la comuna de Quintero, donde funcionan plantas y mega industrias que están envenenando a la comunidad, y la última crisis de contaminación fue la semana pasada, las comunidades han ido a protestar porque han debido cerrar las escuelas y no las industrias frente a la intoxicación de las familias. Han sido enfrentados por personal de la Armada y Directemar. Esa situación es la que, en una amenaza híbrida, es muy difícil de diferenciar cuáles son familias que están legítimamente protestando, por quienes creemos en el derecho a la protesta, protestando para no ser intoxicados, y cuáles son agentes extranjeros, externos, que están buscando desestabilizar el país. Es por eso que la naturaleza de las policías, a mi entender, es la institución y la misión que les puede dar mayor seguridad frente a este tipo de amenazas híbridas, y no el involucramiento del aparato militar, que a todo esto, yo les pregunto, ¿qué tienen los militares hoy que no tiene Carabineros de Chile para poder hacer frente a las condiciones de seguridad? Siendo que en las comisarías hay fusiles de guerra. En la subcomisaría de Gómez Carreño, en Viña del Mar, se robaron una subametralladora UCI, que después fue utilizada para asaltar un supermercado de cuenta acá en Valparaíso. Personal de Carabineros tiene armamento de guerra y en el sur también. El tema es que, mientras no nos hagamos cargo de las policías, siempre va a existir la presión a involucrar a los militares, y creo yo que de esa manera, muy por el contrario de avanzar, estaremos retrocediendo, porque fue la última modificación del año 2011 el que sacó a las policías del Ministerio de Defensa, y en este sentido creo que se vuelven a confundir el rol de las policías con el rol de los militares. Es por eso que entendemos que ante la gravedad de la situación que vive el país, y de hecho respaldamos al gobierno en el involucramiento excepcional de las Fuerzas Armadas, pero que esto se traduzca en algo permanente creo que va a ser asumir que las policías no pueden garantizar la seguridad, y razón por la cual de forma permanente habilitamos a los militares que, como bien dijo por su intermedio presidente el diputado Alessandri, si es que una reforma de estas características se aprueba, van a tener que modificar sus mallas curriculares y van a tener que dotarse de
otros implementos porque no tienen la proporcionalidad en el uso de la fuerza que tienen las policías. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Brito. Ministro Jackson, por favor. Muchas gracias, presidente. Sí, no, solo un breve comentario que quizás es de índole procesal. Nosotros entendemos que acá hay facultades que son del legislador, las legisladoras. En este ámbito no hay una competencia exclusiva por parte del Ejecutivo. Lo que sí podemos manifestar, y que quizás sirva para el debate en términos procesales, nosotros no sabemos si se va a llegar a la concurrencia de un acuerdo que permita tener los quórum en ambas cámaras. Eso, por supuesto, que depende del debate legislativo y de la capacidad de generarse niveles de acuerdos, de equilibrios, como se mencionaba acá. Lo que sí es que como Ejecutivo, en cualquier caso, en los próximos meses, a la vuelta de la semana distrital vamos a estar ya en junio, luego desde junio hasta septiembre tenemos tan solo 3 meses, ¿ya? En esos 3 meses el Ejecutivo, de caso necesitar un instrumento de estas características, lo va a utilizar. La sola redacción de un reglamento para poder aplicar una reforma constitucional de estas características puede tomar ese o más plazo. Lo que estamos diciendo es que ante la incertidumbre de no saber si es que dónde se aloja una eventual reforma constitucional, ya sea en el artículo 32 o en el futuro artículo X, que no sabemos cuál será, de una nueva constitución, procesalmente este plazo de alguna manera lo tenemos cubierto. Por lo tanto, de aprobarse una reforma constitucional de aquí hasta antes de que sepamos cuál va a ser el texto constitucional sobre el que se tiene que aplicar un eventual contexto, estamos hablando que en términos procesales puede hacer que se pierda el trabajo que eventualmente se llegue acá en términos de consenso. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es que como Ejecutivo, para dar tranquilidad a una preocupación específica de aplicación, en este caso en las rutas, en materia de el resguardo de la seguridad, eso va a estar cubierto y así lo estamos ejerciendo ahora y lo ejerceremos hasta que no tengamos al menos algún nivel de respuesta de todas las medidas que estamos realizando. En caso que se avance, lo que me temo es que un acuerdo después no se termine por implementar porque va a dejar, o sea, va a estar obsoleto, porque la Constitución actualmente, sus artículos transitorios que mandatan al proceso de la nueva Constitución, en el caso de ser aprobada, hace que todas las normas que hasta ese momento estén vigentes caduquen, ¿ya? Y por lo tanto ni siquiera alcancen a estar aplicables en el proceso de transitorios que tiene que resolver entre esta y la próxima semana la Convención Constitucional. Por lo tanto, mi observación es de carácter, por así decirlo, táctica, ni siquiera estratégica. En el estratégico ustedes se pondrán de acuerdo en cuáles son las consideraciones que manifiesten una voluntad que pueda expresar las mayorías necesarias en los quórums actuales de la Constitución. Lo que nosotros manifestamos desde el Ejecutivo es que eso puede incluso ser contraproducente con los propios objetivos que quienes quieren que se apruebe esta herramienta como una atribución puedan perseguir. Eso es todo lo que podemos aportar para el término procesal de lo que se refiere a esta comisión. Gracias. Muchas gracias, ministro Jackson. Usted comprenderá que mientras este Congreso Nacional permanezca en funciones, vamos a ejercer todas las atribuciones que nos otorgue esta Constitución y una futura nueva Constitución, porque estamos respondiendo a un mandato ciudadano y no podemos renunciar a legislar respecto de un proyecto que el gobierno nos pidió poner en tabla. Y eso también quiero señalarlo porque estuvimos en una reunión con el senador de Urresti, con el senador Quintana, con el diputado Eduardo Soto en la moneda, en la cual gentilmente nos invitaron y que el gobierno nos pidió ponerlo en tabla. Eso es lo que hemos hecho. Y yo quiero valorar primero el nivel del debate. Hemos tenido un excelente debate de un tema que es controvertido en la opinión pública. Hemos tenido un debate de altísimo nivel, sin descalificaciones, con buenos argumentos. Eso es lo primero que quiero valorar. Quiero valorar también que nadie, ningún senador, senadora, diputado o diputada de esta comisión ha contrariado la decisión del gobierno de decretar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Acá nadie ha cuestionado el ejercicio de esa facultad, más bien se ha valorado, lo hemos valorado públicamente. Un gobierno que toma decisiones por una situación de seguridad, de orden público, que tiene angustiada a la gente. Tercero, porque esta sesión está siendo seguida con mucho interés por los medios de comunicación, yo quiero reiterar algo que es muy importante, tanto en el texto de la Cámara como del Senado. No es un tema controvertido.
En ambos textos se señala expresamente que en ningún caso el ejercicio de esta atribución podrá implicar la suspensión, restricción, privación de los derechos y garantías que establece esta Constitución o disponer el empleo de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden o la seguridad pública o afectar las facultades correspondientes a las fuerzas de orden y seguridad. Si hay algo en lo cual el Senado y la Cámara de Diputados estuvo de acuerdo, es que las Fuerzas Armadas en ningún caso van a asumir tareas de orden público que corresponden a Carabineros. Y eso es muy importante señalarlo también. Respecto a los otros temas controvertidos, yo veo que hay una voluntad muy mayoritaria de esta comisión mixta y por eso fue muy bueno hacer el debate y hacerlo públicamente, no tomar una decisión en los pasillos del Congreso o la moneda, sino que tener este debate, escucharnos ante la opinión pública, ante los medios de comunicación. Veo que hay una voluntad mayoritaria de seguir legislando, con tranquilidad, con calma, sin apuro, pero también con mucho sentido de la responsabilidad, ¿cierto? Entonces, yo lo que les quiero proponer, porque además tenemos la sesión del Senado, de la sala, es que la próxima semana, que es distrital, nos demos el trabajo junto con nuestros asesores, asesoras, de tratar de buscar propuestas comunes. Y también invitar al legislativo, al Poder Ejecutivo a acompañarnos en ese esfuerzo como órgano colegislador, tratar de construir una propuesta y en definitiva citar a esta comisión mixta en 2 semanas más para ver si podemos llegar a un acuerdo. Y si no hay acuerdo, votaremos como es propio de las comisiones mixtas. Senador Durresti. Presidente, solo una referencia, alguna duda, revisando la discusión que dimos en su momento. Gran parte de las inquietudes que al menos yo manifestaba en mi rechazo y en el voto en contra de los distintos artículos era los informes de la Agencia Nacional de Inteligencia. Muchas veces establecía que la Agencia Nacional de Inteligencia era un poco el filtro que anunciaba cuál era la infraestructura crítica y dónde se estaban produciendo estas situaciones, a propósito que lo que hacía referencia a algún diputado de cuál se identifica, si la torre de agua en tal zona o si es crítica en esa situación. Sería importante para alimentar la discusión o invitar o tener un informe que disponga usted como presidente por la reserva de la Agencia Nacional de Inteligencia, que creo que es algo que sería importante escuchar al gobierno qué sucede con ella. ¿Quién es el...? Así es. Porque eso son elementos de confianza, son elementos de anticipación y que trascienden claramente o debieran trascender a cualquier gobierno. Entonces, poder precisar quién está al mando, qué información se está requiriendo, si eso tiene un nivel de reserva que lo vea usted, presidente, pero es un elemento... Perfecto. Lo que podemos hacer, y acá está el senador Piu, que tiene mucha experiencia y lo han hecho en la Comisión de Defensa del Senado y lo mismo en la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara, es que se puede pedir un oficio con carácter reservado para tenerlo a la vista al momento de confeccionar un acuerdo y una redacción final. Me había pedido la palabra brevemente porque tenemos que terminar. Diputado Soto, por favor. Muy breve, presidente, una inquietud. Estos estados de excepción y también estas medidas de resguardo de infraestructura crítica son eminentemente provisionales, transitorias, lo más cortos posible. Pero hoy día se ha tomado la decisión de estado de emergencia y me produce una preocupación saber qué pasa si se aprueba la nueva Constitución el 4 de septiembre, que no contempla un estado de excepción de emergencia y que por el solo Ministerio de la Ley, de ponerse en práctica, caducaría lo que está vigente. Yo espero que para esa fecha esté todo con más calmo, no exista, digamos, una declaratoria vigente, pero uno no puede desconocer que puede ser una hipótesis factible. ¿Qué pasaría en ese caso, presidente? Muy bien, muchas gracias, diputado Soto. Vamos a estarnos también a las normas transitorias que proponga la Convención, también a los que proponga esta propia comisión mixta en el proyecto.
también está dentro de las posibilidades que se rechace el texto de la propuesta de la Convención y hay que ponernos en todas las situaciones. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.